Menos inflación, menos pobres, menos indigentes, mayor PBI per cápita en dólares. Por lo tanto, vamos por el sendero correcto. Estamos a mitad de camino. Por eso les pido que no aflojen. ¡No aflojen! ¡Estamos a mitad de camino! ¡Debemos de pasar el río! Es un argumento típico de los gobiernos de ajuste. Hay que sacrificarse ahora para tener un futuro venturoso. El problema es cuando el sacrificio se prolonga. Recuerden lo que pasó con Javier Milei en los primeros meses de gobierno. La imagen positiva de Milei se mantenía casi en el 50%, había estado en un 60%, ni bien asumió, pero después, pese a la devaluación y a la caída drástica de la actividad económica y a la suba de la inflación, la intención o la buena imagen de Milei se mantenía. Pero claro, cuando fue pasando el tiempo empezó a caer. Y cuando se vio que esa idea del ajuste y del recorte y que la casta eran los jubilados, eran el Garrahan, eran los universitarios y no eran los grandes comerciantes, los grandes empresarios, los capitales multinacionales, la casta era la gente común, el apoyo empezó a caer. La lógica de la zanahoria y el burro funciona en un momento dado, funcionará todavía en estas elecciones. Bueno, este es el único recurso al que está apelando el gobierno ahora en la campaña electoral. Le quedan 2 semanas de campaña. Entonces apela a la lógica de la zanahoria y el burro. Poner una promesa de futuro venturoso. Si ustedes escuchan bien a Milei, van a ver que todo su discurso se articula en torno de esto. Los cucas son feos, sucios, malos, tirapiedra y hay que seguir aguantando. Estamos en mitad del río, ahí está la luz al final del túnel, lo peor ya pasó. La zanahoria adelante, sigan corriendo hasta que el problema, porque así es la fábula de la zanahoria del burro, que un día el burro se cae muerto de tanto correr porque nunca llegó a morder la zanahoria. ¡Tira piedra, cuca, tira piedra! ¡Tira piedra, cuca, tira piedra! ¡Tira piedra, cuca, tira piedra! ¡Tira piedra, de cuca! ¡Tira piedra, cuca, tira piedra! ¡Tira piedra, cuca, tira piedra! ¡Tira piedra, cuca, tira piedra! ¡Tira piedra, de cuca! ¡Vamos, Fabián! Y mientras Milei canta Cuca tira piedras ayer en el Movistar Arena, hay que recordar que había pasado una mala noche, porque el que le puso a temblar la campaña electoral no fue un Cuca tirapiedra, sino el pelado Cárcelo Bala, José Luis Espert. Sí. Y esta es la otra paradoja. El mileísmo imagina que son las piedras de protestas, bastante aisladas, por cierto, porque no ha habido mucha resistencia social al ajuste, como si lo hubiera habido en otras épocas de la Argentina. Fíjense el nivel de consenso que tuvo Milei durante el primer año y medio de gobierno. La verdad que fueron pocas las piedras que le tiraron a Milei frente al ajuste que hubo. Digo, acostumbrado a cómo funciona la realidad social argentina. Entonces ellos ahora desde el escenario ayer en acto de campaña cantaban Cuca tira piedra, pero en verdad lo que puso a temblar la imagen pública de Milei, la capacidad de gestión de Milei, fueron los errores autoinfligidos porque casi no hubo resistencia social. Fue la causa Libra, la criptoestafa, que el propio Milei subió el contrato, fueron las coimas en la Andis, y las coimas y los sobreprecios en la Andis que llevan un por embudo, llevan a la hermana Carida, según dijo el amiguito de Milei, Diego Españolo. Es el profe José Luis Espert, que no era precisamente un Cuca tirapiedra, sino uno de ellos, un Cárcelo Bala. Y ahora es la economía. Los errores económicos de haber privilegiado una sola biblioteca para manejar una economía tan compleja como la Argentina y haber desdeñado la acumulación de reservas, lo que lo tienen ahora al presidente y al gobierno entero, arrinconado, rogando por favor que Scott Bessent escriba un tuit, que ese tuit le sirva para vender menos dólares y que con esos pocos dólares que le quedan llegue hasta las elecciones y que después de las elecciones, bueno, devaluará y después Dios dirá. Eso no es un plan. Milei gana las elecciones porque tenía una biblioteca y con esa biblioteca tenía un plan económico para resolver la crisis argentina y eso no funcionó. Ahora Milei es solamente un candidato que pide el voto para los suyos con una zanahoria delante de la gente para seguir poniendo parche sobre parche y sin
dólares, porque se fumó todos los dólares que le hubieran podido servir para respaldar el esquema cambiario que quería tener. Pero claro, como no quería devaluar, porque eso hubiera demostrado que la inflación en la Argentina no bajaba solamente por el ajuste fiscal, sino que había otros factores, que esto ya le pasó a Macri, porque también Macri tuvo déficit cero, no emitía moneda, que fue al fondo, hizo el plan del Fondo Monetario Internacional, e igual se fue con una inflación anualizada del 53%, porque cuando se devalúa en la Argentina, todo eso termina pasando a precios. Entonces, el presidente Milei ganó porque tenía una biblioteca y tenía un plan. Ahora se quedó sin plan y mientras tanto, buena parte de los funcionarios económicos están en Washington y pasan los días y no se conocen los detalles de la asistencia prometida por Estados Unidos, ruegan que no tengan que gastar más dólares. Mientras tanto, eso sí, Milei canta. Cuando pierden el debate, empiezan con la escalada de la violencia. Intentaron asesinar a Jair Bolsonaro, intentaron asesinar a ese coloso del mundo que es Donald Trump. Asesinaron a Uribe, tienen un largo historial y recientemente se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk. Esto es para vos, Charlie, gran seguidor. Si quieren, a mí esta es una de las cosas que más me inquieta. Que en las próximas 2 semanas de campaña haya un muerto. Porque eso cambiaría el curso de la campaña electoral, enloquecería los electorados, generaría un clima de tensión inmanejable hoy por hoy en la Argentina. Hasta ahora, pese al relato del mundo Milei, la campaña electoral fue razonablemente tranquila. Lo que hubo fueron escaramuzas. Lo que hubo también es que el otro dato es que Milei ha perdido la calle. Fíjense que a lo largo de las últimas veces que intentó hacer caminatas, no había un colchón de gente partidaria que lo protegiera de la gente que lo iba a putear. Cualquiera de nosotros, cualquier político, pero bueno, cualquier político que camina por la calle, intenta hacer un acto partidario, siempre va a haber pícaros de la oposición que le vayan a gritar y lo vayan a, sobre todo en la era de los celulares, donde todo se graba, va a haber de eso, pero eso se neutraliza cuando hay un colchón de partidarios que dejan a los opositores lejos. En las fronteras, entre esas dos cosas, cualquiera que conozca un poco la calle, siempre hay alguna escaramuza, algún quilombito, pero esto forma parte del paisaje. Cuando Milei fue a Tierra del Fuego hace 2 años en campaña electoral, me contaba gente de la gobernación de Tierra del Fuego, fue el acto político, improvisado además, más grande de la historia de la provincia. La llegada de Milei, la caminata de Milei por Tierra del Fuego. Por eso él quiso volver a Tierra del Fuego, porque había sido el acto político más grande de la provincia. Claro, ¿qué pasa? 2 años de gestión después, Milei promovió la derogación del régimen especial de Tierra del Fuego. El turismo está complicado, aunque Tierra del Fuego es uno de los pocos lugares donde todavía queda algo de turismo extranjero, pero también la tienen complicada. Buena parte de las cosas que nutrían y hacían que Tierra del Fuego viviera entraron en crisis en la era Milei. Puede ser que gane igual, digo, fíjense si no lo que pasó en Bahía Blanca, en Mar del Plata. Pero lo que pasó es que también cuando Milei la semana pasada quiso ponerse a caminar, había mucha gente enojada. Lo mismo le pasó en Santa Fe. En Santa Fe Milei había ganado por paliza en la segunda vuelta, sin embargo, había mucha gente enojada cuando intentó hacer una caminata el sábado pasado en la ciudad de Santa Fe. Y sobre todo, no es que hubiera gente enojada, porque siempre puede haber un núcleo de enojados, aunque sea de un 20%. El problema es que no había un colchón partidario detrás. Ayer, sin embargo, hay que decir que en el Movistar Arena se movió el aparato. Parecía un acto peronista. Llegaron los micros, llegaron los buzos. Parecía un acto de un aparato partidario de los partidos de la casta. No importa. Ayer, por primera vez, Milei logró un acto con gente, como indica la liturgia política argentina. Con el detalle de que Milei canta en el medio de la crisis política por la cual un día antes tuvo que bajar al candidato a diputado de su principal provincia, un tipo con el cual tuvo relaciones amistosas, de discípulo, se peleó, pero bueno, tuvo que echar al profe Esper después de haber intentado sostenerlo un día antes. Claro, por supuesto, ayer nadie hablaba de Esper, nadie se acordaba de que Esper, ¿qué Esper? Yo no conozco al pelado ese, tarado, nadie se acordaba de Esper. Pero un día antes tuvo que echar a Esper, o sea,
crisis política, crisis de armado, peleas internas. Ayer, fíjense que Milei, en un momento dado, agradeció el triángulo de hierro desde el escenario, como queriendo decir, chicos, ya está, se acabaron las internas, y abajo estaban los de la Fuerza del Cielo, que son de Santiago Caputo, y estaban los que llevaban las remeras violetas, que son de Karina Milei. Habían firmado un acuerdo en la interna caníbal del gobierno, pero la crisis no está resuelta. Entonces, algunos diarios hoy comparan el recital de Milei con la orquesta del Titanic. La verdad que en el medio de la crisis, en donde el ministro de Economía está implorando que le tiren unos mangos para sostener el dólar porque ven que no lo pueden sostener antes de las elecciones, alguna similitud con el Titanic tiene. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava. Bueno, esta es otra de las partes de Milei ayer, donde canta el Hava Nagila y diciendo, bueno, esto le molesta a los zurdos. Y ahí es interesante también, porque es el mundo blanco y negro de Milei. El mundo blanco y negro, donde de un lado están todos los que él dice que son los buenos, y en el medio están todos los malos que son todos comunistas. Entonces intenta unificar izquierda con antisemitismo, cual es una teoría peregrina. En verdad, lo que hay son críticas políticas, donde hay muchos sectores que respaldaron a Israel y se solidarizaron con Israel cuando fue el ataque del Hamas a la frontera, a los kibbutz de frontera, que generó miles de muertos, secuestrados, toda la historia que ya conocemos hace 2 años. Ahora, hoy justamente se cumple ese aniversario, pero eso no quiere decir que muchos de los que se solidarizaron con Israel en ese momento, España, Inglaterra, estoy hablando de potencias occidentales que no son precisamente comunistas, donde hay gobiernos liberales, ahora están diciendo, che, córtenla con este genocidio. Entonces, en el mundo blanco y negro de Milei no existen estos matices. Están los buenos, están los malos, están los héroes, están los villanos. Por eso se queda sin argumento cuando tiene que manejar un país. Porque maneja un país con una sola biblioteca, eso se llama fundamentalismo. Maneja un país con una única biblioteca, que es la biblioteca del ajuste y de los liberales, y después se da cuenta que tiene otro problema, que son las reservas y el dólar y la inflación de costos. Entonces, por eso, en el mundo blanco y negro de Milei, cuando se le queman los manuales, se queda sin manuales y se queda sin plan. Soy un liberal, todo el tiempo soy el liberal. No me podés pisar, porque soy capitalista, dinastista. Yo soy un liberal, ¿Qué sos? soy de todos el más liberal. No me podés pisar. ¿Por qué? Che, en serio, este es el presidente en el medio de la crisis. Este es el presidente que gobierna hoy. En lugar de gobernar, porque claro, imagínense, para hacer todo esto, uno deduce que mientras se estaba discutiendo si Esper se quedaba o no en la lista, qué pasaba con la boleta, porque eso hace un presidente, en definitiva, cuando hay una crisis política, se supone que estaba ensayando para hacer este show. Uno dice, ¿en serio? Pensar que nosotros no burlábamos de Alberto tocando la guitarrita. ¿Se acuerdan de Alberto tocando la guitarrita? Y todo el mundo se burlaba del nabo de Alberto tocando la guitarrita en Olivo. Por lo menos tenía un poco más de decoro porque iba Lito Nebbia a tocar la guitarra con él. Entonces todos se burlaban de Alberto tocando la guitarrita. Problema que cuando Alberto sacaba la foto tocando la guitarrita era en momentos donde no había este nivel de crisis que hay en la Argentina. O en todo caso, no lo hacía con semejante ostentación, porque la diferencia es que Alberto lo mostraba con toda la crítica que se merece por el desaguisado de la inflación y la foto de Olivos y todo lo que ustedes quieran, lo mostraba como una actividad privada. Milei convierte esto en una actividad pública en un momento de mucha zozobra, donde, insisto, tuvo que bajar al candidato de su principal distrito por connivencia con un narco el día anterior, y mientras tanto estaba ensayando para cantar esta pavada de soy un liberal, no me pueden pisar. Este es el presidente que nos toca. Digo, tomemos en cuenta estas postales en función de lo que pase después. Tomemos en cuenta estas postales. Y después, la pregunta. Hoy sale una estadística, después les vamos a dar los detalles, en que los supermercados notan que el día 10
se les cae a pique la cantidad de gente. Porque el fin de mes llega el 10. A partir de ahí, la gente deja de comprar o solamente compra lo mínimo para subsistencia para llegar a fin de mes. El 54% de la población está endeudada. Ese endeudamiento sobre todo pega en la clase baja y media baja, que no llega a fin de mes y se tiene que endeudar. Y después se tiene que volver a endeudar. Y cada vez está más endeudado. Angustia. ¿Qué genera eso? Angustia. Y la respuesta, en lugar de estar condolido con esa gente que le está pasando mal, lo único que atina a decirle al presidente es: estamos en mitad del río, sigan nadando, sigan nadando, sigan nadando. Y él canta y lo único que tiene para ofrecer es decir que él es un liberal. 300 familias de Ilva, una empresa de cerámica, que están sin cobrar, que sin su indemnización. ¿Cómo le explicás que este es el presidente? Vos fíjate, cualquier otro momento, cualquier tipo de gobierno, hay una crisis laboral, hay una crisis productiva, hay una crisis social, como la que hoy se vive en la Argentina, y utiliza los recursos que tiene y los que no tiene para tratar de solucionar un problema. Esto es algo realmente que hay que resaltar el grado de locura que esto implica, porque no hay otra palabra. Tienen a Axel Kicillof, convertido después de las elecciones en Provincia de Buenos Aires en el principal antagonista de Milei, diciendo que el recital de ayer fue un acto de locura. Pero quien apareció en el recital fue Diego Santilli, claro, ahora Santilli, a quien hay que recordar las barbaridades que decía Milei de Santilli hace ¿cuánto? 4 años en las elecciones del 2021. Como Santilli estaba con Larreta y Espert estaba con Larreta, Milei se cansó de decir que eran todos de Juntos por el Cargo, que iban por los negocios, pero lo que es la necesidad, que como ya sabemos tiene cara de hereje, entonces lo tuvieron que adoptar a Santilli, que estaba escondido en el lugar 3 de la boleta, lo tuvieron que poner ahora en primer lugar. Por cierto, Santilli es un candidato que ganó en el 2021, que solamente el capricho de Karina Milei hizo que fuera tercero en la boleta, y que en verdad de Karina y del propio Javier Milei, que querían que fuera Espert al tope de la boleta, y eso fue un error político que les terminó costando. Y entonces ahora el que va arriba de la boleta es Santilli, pero a quien mientras tanto, por supuesto, cada vez que alguien se expone a ir en ese lugar tan elevado como candidato, ya le empezaron a recordar las propiedades que tiene, y no precisamente las propiedades medicinales. No lo sé, me gustaría que sí, pero no lo sé, es una definición que va más allá de uno, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo en caso del gasto, que son 14.000 millones de pesos? Hay que ver qué es lo que plantean los apoderados. Yo no es mi rol ni mi función y no sé cómo funciona esto. Hay que esperar la definición de la justicia. Y ahí lo tienen a Santilli, y en el medio de todo esto, por si no faltaran novedades en este folletín, el que habló desde su cárcel, o desde su casa, en verdad. Hay que decir que tiene tobillera electrónica, pero no tiene una sola persona que lo custodie. Nadie. Lo custodiaba la mamá, pero la mamá se hartó de él y se fue. Y ahora está Fred Machado solo en la que fuera la casa de su vieja, que da sobre el Río Negro. Si tuviera ganas de fugarse, tiene la plata suficiente como para agarrar una lanchita y salir al Atlántico y que lo vengan a buscar sus amigos. Pero bueno, por lo menos se ve que Fred Machado no se quiso fugar. Fred Machado habló hoy, acaba de dar una entrevista a una radio, a Radio Rivadavia, pero lo que dijo Fred Machado lo dice en algunos puntos como hay mensajes cifrados también para el gobierno. ¿Y por qué habla Fred Machado hoy? Porque se considera que hoy mismo, hoy martes, que es día de acuerdo en la Corte Suprema, frente al escándalo de haber demorado tanto la definición de la extradición de un tipo a quien Estados Unidos está pidiendo por narcotráfico y narcolavado, ahora la Corte dijeron, bueno, esto no da para más, ya lo tuvieron que bajar a Espert por el quilombo con Fred Machado, vamos a tener que decidir si lo extraditamos o no lo extraditamos. Escuchen a Fred Machado. El tipo me dice, bueno, mira, te necesito, la verdad que tampoco es mucho, me dice, nosotros somos pocos, somos 3, estaba él, estaba Nazareno, y está una chica, que ahora no me acuerdo el nombre, que trabajaba para Telam. Clara, la que era vocera de prensa. Perfecto. Esa Clarita conocía hasta las piedras, vos le decías, che, quiero conocer a Jorge Peraz, y vos, acá está, conocía hasta las piedras, y hablaba hasta por los codos. Bueno, y ahí le piden, y Espert le pide ahí un monto, le dice, bueno, ayúdame con tanto. No me pide un monto.
Me dice, ¿cómo puedo ayudar? Le digo, mira, le digo, él está presentando un libro en esa época. Entonces le digo, mira, le digo, yo acá tengo un avión de un amigo que estoy por comprárselo, es un avión chico, es fácil de moverse en Argentina. Obviamente todo legal, te tenés que mover desde el aeropuerto, te tenés que mover con planes de vuelo, le digo. Y eso te ayudaría, sí, eso me ayudaría, porque viste que acá mover, aparte de la presentación del libro es ideal para lanzarme, para hacerme conocer. Y después, bueno, los gastos que necesitaba, ¿no? De moverse, ¿no? Claro. De comida, hoteles. Bueno, Fred Machado habló. Y por supuesto lo que demostró es que Espert era un reverendo mentiroso. O sea, el primer candidato en el distrito principal de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, era un reverendo mentiroso, candidato de un gobierno que dice que los periodistas somos los mentirosos y que por eso hay que odiarnos porque somos mentirosos. Bueno, el candidato era el mentiroso, muchachos. Entonces, un poco más de respeto a los que laburamos de esto, porque el candidato era el mentiroso y el candidato era el ensobrado de una persona al que le están pidiendo la extradición por narcotráfico y narcolavado. A partir de ahora no nos rompa más los huevos con ensobrado, mentiroso, porque los ensobrados y los mentirosos estaban en la lista del gobierno. Digo, para empezar a hablar. Pero lo interesante de Fred Machado es que revela que Espert justamente mintió. ¿Por qué? Porque cuenta las reuniones con Espert en detalle. Entonces, Espert le dijo a la justicia y al juez Martínez Di Giorgi debería empezar a mover el culo un poco y decir, che, señor, venga para acá, usted es un diputado, ok, tiene fueros, ok, ¿y por qué miente? Hay una causa en el juzgado Martínez Di Giorgi que duerme el sueño de los justos hace 4 años y van indagando, van tomando alguna citación y van tomando otra citación para que no pase nada, como hacen en Comodoro Pi. Una causa vergonzosa donde un tipo que cobró plata de un narco no se dignan siquiera a imputarlo. Espert cobró plata de un narco, no la declaró ni siquiera en su declaración jurada y el juez Martínez Di Giorgi ni siquiera lo citó a declarar, ni siquiera lo imputó. Puede que no lo pueda citar a declarar, es verdad, presentó un escrito en marzo de este año. Y entonces uno dice, che, pero ¿cómo es esto? Resulta que el tipo cobró $200.000, mintió en la declaración jurada, le mintió al juez porque al juez le dijo que el contacto con Fred Machado había sido nulo después de aquel encuentro en Viedma. Claro, lo de Fred Machado tan caliente como una pava. Y primero filtraron el video donde se lo ve a Espert tomando sol al borde de la pileta como un lobo de mar, ahí en Viedma. Y ahora Fred Machado contó en esta entrevista en Radio Rivadavia, contó en detalle cómo fueron las reuniones con el equipo de Espert. ¿Cómo? No era que solo había tenido un contacto y el contacto había sido nulo. También le mintió al juez Martínez Di Giorgi, y Di Giorgi no hizo nada, cuando le dijo, no, yo viajé una sola vez. Y ahora se sabe que los vuelos, por lo que dice la Policía de Seguridad Aeroportuaria, fueron 35. Espert el sábado pasado dijo, no, en verdad no fueron 35, fueron 17 porque eran vuelos ida y vuelta. Fíjense el nivel de tontería con el que argumenta un tipo cuando se le están cayendo las mentiras como un castillo de naipes. Bueno, ¿qué dijo Fred Machado recién? La plata, dice, bueno, no eran, le habré dado 100 o 150 lucas, además de las 200.000. O sea, empieza a aparecer otra plata. Fred Machado dice que le dio 100 o 150.000 dólares en mano a Espert para la campaña. Y después vinieron los 200.000 dólares que se cobraron en febrero del 2020. Y dice que esto fue en la casa de Luis Rosales. Ahí estaba Espert, Clara Montero Barré, Dick Morris, dice Fred Machado, uno que hacía encuestas. En verdad, Dick Morris es uno de los mejores y más importantes consultores políticos de los Estados Unidos, que trabaja con Luis Rosales, que fue uno de los asesores políticos de Bill Clinton y ahora es asesor de Donald Trump. Te dice, no, un gordito que hacía encuestas. Bueno. Era muy bizarro todo, dice Fred Machado, de un departamento chiquito, y a mí me sientan en el centro a opinar sobre lo que decía Dick. Este Dick era un viejo que estaba planificando la publicidad, un bruto, además, un bruto. Que era una chica que representaba a la República que rompía las rejas del Estado. Habríamos estado 3 horas reunidos. El tipo de las encuestas decía que ya estaban en 10 puntos. Eran 6 puntos, 6 puntos enumerados, tratando de cambiar el país. Fred Machado, no me preguntaron nada de mí. En un momento teníamos hambre y no teníamos ni una gaseosa. Este es el relato de la reunión de Fred Machado con el equipo de campaña de José Luis Espert. El mismo candidato mentiroso que hasta hace una semana decía, no, una vez lo habré visto a Fred Machado, yo no lo conozco.
¿Y él le pide plata? ¿Cómo es el...? Bueno, ¿qué es lo que le pide? Claro. Ahí vamos. Él no me pide plata. Él no le pide. Inicialmente lo que me pide. No. Él inicialmente lo que me dice, me puede apoyar porque, bueno, a mí me sorprendió que estaba con este chico nomás. Bueno, que tenés la estructura, que una unidad básica, que tenés. Bueno, no, yo tengo mucha gente que me apoya, mucha gente joven. De ahí surge una relación, que justo eso fue creo que los días que justo él tenía que venir a Viedma a presentar un libro. Entonces yo le digo, mirá, si vas a Viedma, venite conmigo, yo te organizo algo allá porque yo en Viedma conozco gente. Bueno, este es el relato de Fred Machado, del encuentro que termina en el viaje a Viedma, donde está grabado, Espert agradeciéndole a Fred Machado por el magnífico vuelo que tuvieron. El problema es que Espert, en su cosa fuera de la realidad, porque ahí también hay un hilo conductor con Javier Milei, tanto Espert como Milei, en su fundamentalismo, piensan que la palabra de ellos corrige el pasado. O sea que si ellos dicen, no, yo a Machado lo vi una sola vez, nadie más, va a ser como en Men in Black. Todos los demás que lo vieron a ellos juntos, a Espert con Fred Machado, se van a olvidar de todo. No lo van a haber visto nunca, se van a olvidar y nadie va a saber. Y es la palabra de Espert, la fundante y la que demuestra que solamente estuvo una vez con Fred Machado. El problema es que está Fred Machado, que está caliente como una pava diciendo, claro, yo estoy acá en arresto domiciliario y este tarado dice que no me conoce. ¿Cómo que no me conoce? Lo está diciendo de otra manera, un poco más elegante, porque recordemos que de este señor pende de un hilo su extradición que puede darse en cuestión de horas si es que la Corte se espabila y deja de hacer el papelón que vienen haciendo estos 4 años, por la cual a un tipo que Estados Unidos, no es Venezuela, está pidiendo que lo extraditen por narcotráfico y narcolavado, por haber prestado, vendido o trabajado en aviones del cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, lo tuvieron protegido durante 4 años. Primero estuvo en una cárcel común, después estuvo en una alcaidía, después decía que se sentía mal y como se sentía mal, lo mandaron a la casa de la mamá con una tobillera. Era alto narco o alto lavador. Sin embargo, para la Corte Suprema merecía esperar. Cuando se conoció el fallo de la socia de Fred Machado, Debra Lynn Mercer Ewing, en noviembre del año pasado, la causa se debería haber agravado y le deberían haber dado pista enseguida. Sin embargo, le dijeron al juez, no, estudie bien si todavía sigue vigente el pedido de extradición, cuando en verdad lo podría haber consultado alguno de los muchos abogados que tienen empleados en la Corte Suprema, a menos que los 3 jueces trabajan solos, deben tener un equipo como de 50 personas, alguno podría haber consultado si efectivamente estaba vigente el pedido de extradición y podría haber firmado la extradición. No, se la mandaron de vuelta al juez. En el medio saltó el quilombo. Como salta el quilombo, la causa empieza a quemar. Cuando le llega al juez de Neuquén lo que le manda a la Corte, el juez de Neuquén dice, sí, el pedido de extradición está vigente, muchachos, ahí va de vuelta, arréglense. Y por eso hoy se tiene que definir si lo extraditan o no a Fred Machado. Pero Fred Machado está mandando mensajes. Y ya mandar mensajes a Espert es medio ridículo. Espert es un cadáver político, o sea, se queda sin fueros. Ayer, inmediatamente después que nos fuimos, se supo de la renuncia de Espert a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Acuérdense lo que resistió la semana pasada, donde hizo que puso cara ahí de bronce y quiso que siguiera el debate sobre el presupuesto. Y se iba a discutir hoy que lo iban a volar a Espert de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Entonces, para que no hubiera, mañana, miércoles, para que no hubiera otra vez una derrota donde le llenaran la cara de dedos al gobierno, Espert renunció o lo hicieron renunciar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Hay que ver si logran juntar los votos para echarlo de la Cámara de Diputados, si hay un causal, eso es discutible. Pero en cualquier caso, en diciembre se queda sin fueros porque ya no va a ser candidato a nada. O sea que a partir de diciembre va a ser un cadáver político, no va a tener fueros. Y si el juez Martínez Di Giorgi, como suele funcionar la justicia en este país, se le acomodan las ideas, lo va a tener que citar a esa causa que tiene Martínez Di Giorgi durmiendo en un cajón y va a tener que decir, señor, venga para acá. ¿Usted cómo cobró 200 lucas? ¿No la puso en su declaración jurada? Eran para la campaña electoral, eran para su bolsillo, ¿para qué era? Y este es el otro problema con Fred Machado, porque en privado Fred Machado está mandando decir, así como mandó el video, así como está diciendo ahora, espera que no se haga el boludo, que me conoce bien, está mandando decir que Fred Machado le sopló la plata que él puso para la campaña.
en la entrevista recién que acaba de dar, Fred Machado dice, no fueron 34 millones de dólares, como dice Grabois, fue menos plata. ¿Cuánto plata fue? Bueno, en privado, los muchachos de Machado están diciendo fue $1 millón. ¿Y dónde fue a parar ese $1 millón si no entró a la campaña electoral? Porque nunca fue declarado en la campaña electoral del partido UNITE, que era el sello de goma que lo llevó a Spert como candidato. ¿Dónde fue a parar esa plata? A la casa de Spert. Es con esa plata que Spert se compró su casa en Bécar, donde después le terminaron tirando bosta a los militantes camporistas de Quilmes. Es en esa casa, pues ahí está parte de la guita, está declarada en $250.000. Yo estoy seguro que esa casa debe valer 500.000. Una casa en Bécar, 250 metros cuadrados con pileta, debe salir más que $250.000. Pero además tiene un BMW último modelo para aquel momento, para el año 2021, tasado en $90.000. Evidentemente le fue muy bien a Spert después de la campaña electoral con Fred Machado. ¿Qué es lo que está sugiriendo Fred Machado? Che, esa guita la puse yo. Y los $200.000 que aparecen en la transferencia al Bank of America, en verdad, eran el último pago de toda la guita que había puesto, de todo ese $1 millón. Pero después ahí acaba de preguntar, ¿y a cuánto de que un empresario pone $1 millón apuesta a un candidato que evidentemente iba a ser perdedor? Porque no hacía falta ser un gran analista para entender que Spert no iba a figurar ni a placé en las elecciones del 2019, que se polarizaron entre Alberto y Macri. Spert sacó menos del 2% en las PASO, acuérdense. Entonces, no fue a ningún lado Spert en esa elección. Y entonces, ¿a cuánto de que alguien le puso tanta plata a un candidato que evidentemente iba a perder? No importa ahora, lo cierto es que ahora Spert mintió. Spert se quedó con plata, Fred Machado está preso, lo pueden extraditar y levanta la mano y dice, che, Spert, no te hagas el que no me conoces y no te hagas el que no te di plata.